Buenas tardes. Hoy este video lo hice para que queden en claro muchos conceptos de lo que es radiología convencional, ¿sí? Son muchos temas, entonces voy a ir como por parte, ¿sí? Para que ustedes se puedan ir metiendo como en el servicio, y más allá de la teoría es imaginar estos tipos de equipos y accesorios que ustedes van a estar manipulando constantemente, ¿sí? Yo, para no olvidarme, me hice como una ayuda memotécnica donde tengo los distintos temas que por ahí empiezo a hablar y me voy por las ramas, ¿sí? Para no perderme y no olvidarme nada, entonces como que hice una pequeña ayuda, ¿sí? Bien, en primer lugar vamos a decir que la sala de rayos X es un lugar donde no transita gente, ¿sí? ¿Por qué no transita gente o cualquier tipo de persona? Porque se trabaja con radiaciones ionizantes, ¿sí? O sea que es un servicio que va a estar restringido para cualquier tipo de persona y solamente va a estar permitido para las personas o profesionales que trabajan en esa área, ¿sí? Bien, eso en primer lugar, o sea que no va a ser un lugar de tránsito. En segundo lugar, vamos a decir que la fuente de radiación, el haz directo, no tiene que estar dando, ¿sí?, sobre todo a la puerta de acceso o donde ingresan los pacientes, ni tampoco a lo que es el comando, ¿sí? Eso sería como protección. Por otro lado, la sala de rayos va a contar con paredes plomadas, ¿sí? Estas paredes plomadas también es protección para el técnico o las personas que trabajan allí. Entonces, estas paredes plomadas lo que van a hacer, van a evitar, ¿sí?, que exceda la radiación secundaria del lugar, ¿sí? Bien, vamos a encontrar accesorios como la mesa, ¿sí?, la mesa de control o de comando también se puede llamar, la mesa donde hacemos acostar o sentar al paciente para tomar distintas radiografías. Vamos a tener lo que es el tubo, ¿sí?, con su brazo o pie, ¿sí? Este brazo o pie pueden ser que contengan rieles, ya sea rieles desde lo que es el techo para movilizarlo, o a veces también están los rieles que se encuentran sobre el piso. Entonces con esto lo que hago, acerco, alejo el tubo o lo muevo para un lado o para el otro, ¿sí? Bien, vamos a encontrar dentro de la sala, más allá del tubo y la mesa, vamos a encontrar lo que es el potterbuki, ¿sí?, que va a estar el potterbuki fijo o mural, y el potter vamos a tener también en lo que es en la mesa, ¿sí?, de control de comando, donde acostamos al paciente. Bien, pegado a esta sala, y muchas veces también se encuentra que dentro de esta sala, separada por un biombo, se encuentra lo que sería la sala de comando, ¿sí? La sala de comando es el lugar donde va a estar el técnico radiólogo exclusivamente. Va a contener los chasis, ¿sí?, todos los tamaños de chasis, para poder trabajar, y va a tener una consola donde desde esa consola va a prender y apagar el equipo, va a hacer el disparo, ¿sí?, para tomar la radiografía, va a manipular las técnicas, lo que es el kilovoltaje, el miliamper por segundo, va a determinar qué foco utilizar, si un foco fino o foco grueso. Ahora esas técnicas en un ratito la vamos a ver reflejada en la radiografía, cómo se ve esa gama de colores. Más allá de manipular estas técnicas, cuál sería el resultado final, ¿sí? Entonces, desde el comando, ¿sí?, el técnico radiólogo va a tener la posibilidad y el control de vigilar al paciente, ¿sí? Por otro lado, lo que no dije, que la sala también va a tener una ventana a una altura particular, que esa ventana puede ser de vidrio plomada
o mismo va a cumplir la función como de vidrio plomado, 10 vidrios de 1 centímetro, ¿sí? Esa cantidad de vidrios cumple la función como si fuese un vidrio plomado. Ese vidrio plomado no va a permitir la radiación y a través de ese vidrio voy a poder observar al paciente si está quieto, si no se mueve, si me escucha, ¿sí? O mismo si el paciente se llegó a descompensar o no, ¿sí? Entonces vamos a decir que esa sala de comando, el técnico radiólogo va a tener la función y el control sobre el paciente y la responsabilidad de obtener la radiografía adecuada del paciente, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en la sala y en el comando. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el tubo de rayos X, ¿sí? Hoy tengo otro dibujo mejor del que había hecho anteriormente. Por lo que ustedes verán, no lo hice yo, sino que tengo una impresión y solamente le coloqué los nombres bien grandes para que ustedes lo identifiquen. Bien, en primer lugar vamos a hablar del tubo que va a estar compuesto de afuera hacia adentro, ¿sí? Por una carcasa de plomo, ¿sí? El blindaje o carcasa de plomo, que esa carcasa de plomo va a tener la función de protección radiológica, ¿sí? ¿De qué forma va a tener la función de protección radiológica? Va a evitar que haya, ¿sí? Que se fugue la radiación. La radiación sale por todos lados y con esta carcasa de plomo evitaría en primer lugar eso, que escape la radiación, ¿sí? Que se convierta en radiación de fuga. Por otro lado, va a tener como protección, ¿sí? La carcasa de plomo, protección eléctrica, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de electrocución, ¿sí? Va a evitar eso, va a ser un aislamiento eléctrico, entonces va a evitar esa posible electrocución que haya, ¿sí? Y por otro lado va a ser de aislamiento eléctrico, aislamiento térmico junto al aceite refrigerante, que este aceite refrigerante se va a encontrar alrededor de la ampolla de vidrio y va a evitar que el tubo se sobrecaliente, ¿sí? Como trabaja con calor, ¿sí? A temperatura alta, ese aceite refrigerante va a evitar justamente eso, que se sobrecaliente el tubo, ¿sí? Y nos quedemos sin equipo radiológico, ¿sí? Entonces recuerden que la carcasa de plomo cumple como función de protección, ¿sí? Eléctrico, y junto con el aceite refrigerante vamos a decir que sería la protección térmica. Bien, tenemos el cátodo de polo negativo, ¿sí? Que va a estar compuesto por los filamentos finos y gruesos. Tenemos el ánodo de polo positivo, que puede ser un ánodo rotatorio, ¿sí? Giratorio o un ánodo fijo. Bien, dentro del tubo van a ocurrir diferentes efectos, ¿sí? Tenemos en primer lugar el efecto Edison o termoiónico, el efecto Forest y el efecto Joule. El efecto térmico o Edison me va a hablar que cuando dejo pasar la corriente por los extremos de los filamentos finos y gruesos, se va a producir una nube de electrones. Esa nube de electrones va a ser el efecto Edison o termoiónico. La diferencia de potencial entre el cátodo negativo, o sea, del polo negativo con el polo positivo del ánodo, va a hacer que esa nube de electrones viaje desde el cátodo al ánodo, ¿sí? Va a adquirir una mayor velocidad. Esa velocidad o ese efecto se va a llamar efecto Forest, ¿sí?
Entonces los electrones van a viajar al punto focal del ánodo y del punto focal del ánodo, ¿sí? Como se va a sobrecalentar, vamos a tener lo que es el efecto Joule. El efecto Joule es el desprendimiento de calor que va a estar dada por una resistencia. El 99% se va a convertir en calor y el 1% se va a convertir en radiación, ¿sí? Ahí está el efecto Joule, ¿sí? Es el desprendimiento de calor que va a estar dada por una resistencia. Bien, luego tenemos una ventana o salida donde va a salir la radiación con la cual nosotros vamos a estar trabajando. También tenemos que nombrar que van a existir acá mismo filtros. Esos filtros lo que van a hacer, van a eliminar los rayos X blando y va a generar mayor cantidad de dosis sobre el paciente. Acá mismo en esta ventana vamos a hablar que tenemos los colimadores, ¿sí? Que estos colimadores, ¿qué van a hacer? Los colimadores, en primer lugar, va a ser nuestro campo luminoso sobre el paciente, va a estar formado por 4 mandíbulas móviles. Estas mandíbulas van a formar campos rectangulares y cuadrados, ¿sí? Sobre la estructura que voy a radiografiar. Y más allá de ser el campo luminoso, es lo que yo voy a observar donde estoy trabajando sobre el paciente, ¿sí? Tiene 2 funcionamientos el colimador. El primer funcionamiento sería de protección al paciente. ¿De qué forma voy a proteger al paciente? Por ejemplo, no irradiando zonas que no son necesarias para el estudio, ¿sí? Si yo voy a contar este ejemplo que ya todos ya saben, voy a hacer una mano, ¿sí? La mano yo tengo que observar desde la falange, la primer falange, a la articulación de la muñeca. Y yo tengo abierto el colimador hasta el codo. Entonces, en ese caso lo que voy a hacer, voy a achicar mi campo luminoso hasta la muñeca, ¿sí? De esa forma, ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando la radiación en zonas que no son necesarias para el estudio, ¿sí? De esta forma, al utilizar el haz puntualmente, estoy optimizando la imagen, ¿sí? Estoy trabajando y focalizando mi imagen sobre la estructura que necesito. En este caso es la mano, ¿sí? Y por otro lado, lo que voy a hacer al achicar ese campo, voy a disminuir la radiación secundaria. Al disminuir la radiación secundaria, vuelvo a repetir, estoy optimizando la imagen, ¿sí? Bien. Me tocaría hablar de lo que es entonces ahora el Potterbuki, otro accesorio que encuentro en la sala de radiación, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Que voy a encontrar un Potter. Primero, fue descubierto por Gustavo Bucchi, ¿sí? Alrededor de 1913, por eso su nombre, siempre los descubridores vienen que patentan con su nombre o apellido, por eso es Bucchi, ¿sí? El Potterbuki. Bien, el Potterbuki voy a encontrar un Potterbuki que va a ser fijo o mural, ¿sí? Y el Potterbuki que tenemos en la mesa, ¿sí? Ese Potterbuki es portadora de una bandeja, que esa bandeja lo que va a hacer es sostener el chasis. Entonces, si tuviéramos que describir al Potterbuki, vamos a decir que existen distintos tipos de Potterbuki, fijo, mural o de mesa, y que es un sistema electromecánico que tiene forma de bandeja porque sirve para sostener el chasis. Más allá que también sirve para el posicionamiento con respecto al paciente, porque yo al paciente puedo tomarle radiografías de pie, ¿sí? En bipedestación, sentado, en decúbito prono, o mismo
¿sí? En la mesa acostado en decúbito dorsal o decúbito ventral. Bien. Más allá de eso, que sirve para sostener el chasis, va a cumplir una función específica el Potterbuki, ¿sí? Va a absorber la radiación secundaria y va a mejorar la calidad de imagen. Eso serían las dos funciones que cumple el Potterbuki. ¿Cómo mejora la calidad de imagen? Porque el Potterbuki está compuesta por rejillas, ¿sí? Otros van a encontrar con el nombre de parrilla antidifusoras, que son unas láminas de plomo que lo que va a hacer, vieron que la radiación sale de forma dispersa, entonces va a trabajar con la radiación de forma, las que se dirigen, ¿sí? Directamente perpendicular, y la radiación que sale en forma oblicua las va a eliminar, ¿sí? De esa forma va a estar mejorando la calidad de la imagen, ¿sí? Y lo que tenemos que decir que tiene una contra, por decirlo así, que cuando vamos a marcar lo que es las técnicas, colocar las técnicas, este Potter va a necesitar mayor cantidad de dosis, o sea que vamos a trabajar con mayor cantidad de dosis cuando utilizamos Potter que cuando hacemos una radiografía de forma directa. Otra cosa que también hace la rejilla, no es su funcionamiento, pero también tenemos que reconocer que lo que hace esta rejilla es evitar los movimientos, ¿sí? Involuntarios que tiene el paciente. Por ejemplo, los movimientos involuntarios serían los movimientos abdominales, ¿sí? Por más que yo con la cabeza diga me tengo que quedar quieto y me quedo quieto, involuntariamente se mueve todo lo que es la zona de los intestinos. Entonces esa rejilla va a absorber esos movimientos involuntarios y no los va a transmitir a la película radiográfica, ¿sí? Bien, entonces definimos lo que es Potterbuki con su función. Recuerden de nuevo, ¿sí? Un sistema electromecánico en forma de bandeja que sirve para sostener el chasis y para posicionar al paciente. Dos funciones: función de absorbe la radiación secundaria y va a mejorar la calidad de imagen, ¿sí? Cuando hablo de mejorar la calidad de imagen, tengo que recordar que lo hace a través de estas rejillas o parrillas antidifusoras. Bien, vamos a tener, más allá del Potterbuki, el último accesorio que encontramos es la mesa, ¿sí? La mesa va a ser donde ubico al paciente y tiene una bandeja que es el mismo Potter que tengo fijo o de pie, ¿sí? Esa mesa lo único que me sirve entonces para posicionar al paciente, para tomar radiografías en lo que es en decúbito dorsal, en decúbito ventral, o mismo sentado el paciente sobre la mesa. Bien, voy a hablar ahora entonces, hablé de lo que es la sala, hablé de los colimadores, del Potterbuki. Me va a tocar hablar ahora de el cuarto oscuro, antes de meterme en la radiografía. Bueno, les voy a hablar primero de lo que es, voy a mostrarles con una radiografía las técnicas, cómo vamos a ver y cómo se refleja acá, ¿sí? Bien, ahí, ¿sí? Voy a acercarlo mejor a la imagen, ¿sí? Esto es una radiografía digital, en realidad no es convencional, es una radiografía digital. Tomé la primera que tenía porque la utilicé para otro campo, ¿sí? Para otra materia, entonces como fue la primera radiografía que tenía, tomé esta, ¿sí? Esta radiografía es un cráneo perfil y es una placa digital. Bien, cuando nosotros tomamos técnicas,
vamos a hablar específicamente de lo que es el kilovoltaje y el miliampere, ¿sí? El kilovoltaje va a ser el contraste que yo voy a determinar en la radiografía. Ese contraste va a ser la gama de colores entre los blancos, lo negro, ¿sí? Y los grises. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando yo determino el kilovoltaje, va a ser la diferencia de colores entre lo blanco, lo negro y los grises. ¿Sí? Bien, cuando yo voy a manipular, por ejemplo, el miliampere, voy a hablar de la densidad. ¿Y qué sería la densidad? La densidad va a ser el grado de ennegrecimiento de la película radiográfica, ¿sí? Mayormente en los equipos, cuando coloco el kilovoltaje y el miliampere, automáticamente calcula lo que es el miliampere por segundo, que es el tiempo de exposición, que ese miliampere por segundo me va a dar lo que es la nitidez. Esa nitidez va a ser para determinar los detalles óseos, ¿sí? Estos detalles, o sea, el brillo que hay sobre el hueso. Eso me va a hablar de lo que es nitidez. Bien, eso reflejado en la placa radiográfica, ¿sí? Bien, entonces, como yo les decía, nosotros técnicas vamos a manipular kilovoltaje, ¿sí? Recuerden que es la gama de colores entre los blancos, negros y grises, o sea, va a ser el contraste en la placa radiográfica, y miliampere va a ser el grado de ennegrecimiento que tiene la radiografía. Por ejemplo, si yo voy a focalizarme en una radiografía de tórax, frente, mayormente voy a observar que los pulmones son de color negro, ¿sí? Tengo que de no pasarme con la técnica, con el miliampere, porque si no voy a observar toda la placa negra que estaría penetrada, y si en caso la placa está blanda, significa que le falta técnica, voy a recurrir a aumentar ese miliampere, ¿sí? El kilovoltaje se toca, pero no se juega mucho porque no hay tanta variación. En cambio, el miliampere sí hay variación, ¿sí? Si le subo o le bajo según cómo sale mi radiografía. Más allá de esta teoría, estas cosas es súper importante verlo realmente reflejado en cada radiografía que ustedes tomen una vez que estén en el espacio de la práctica, ¿sí? Ahora es solamente recordar qué se manipula, qué son las técnicas radiográficas, qué me va a dar el kilovoltaje, qué me va a dar el miliampere, qué diferencias hay entre una de otras, ¿sí? El miliampere por segundo, como dije, que mayormente calcula los equipos, que es esa nitidez. La nitidez también va a estar determinada por 3 factores. Un factor va a ser la borrosidad geométrica, ¿sí? Que esta va a estar dada por la distancia de la fuente y el foco. Tenemos la borrosidad cinética, esta va a estar dada exclusivamente por el movimiento del paciente y eso se nota en la radiografía, ¿sí? Mayormente hay que repetir la placa cuando uno le dice al paciente quédate quieto, no te muevas y el paciente se movió, ¿sí? Eso se llama borrosidad cinética y eso se refleja sobre la radiografía. Y después vamos a tener lo que es borrosidad por material, que esto va a estar dado, la borrosidad por material, por los líquidos, ¿sí? Ya sea los líquidos del revelador y el fijador, ¿sí? Después, por otro lado, lo que también vamos a manipular en ese comando o consola va a ser el foco fino o el foco grueso, ¿sí? Foco fino vamos a utilizar, primero lo que me va a hablar de foco fino, que hay menor, ¿sí? Apertura de foco y va a pasar menos cantidad de electrones por ese lugar, ¿sí?
Entonces, foco fino vamos a utilizar para estructuras óseas, ya sea miembro superior, miembro inferior, cráneo y hasta cervical podemos utilizar un foco fino. Foco grueso me va a hablar de que hay mayor cantidad de apertura, van a pasar mayor cantidad de electrones por ahí y va a ser utilizado cuando tengamos que hacer, cuando hay que atravesar mayor cantidad de estructura, como por ejemplo un tórax, un abdomen, una columna dorso-lumbar, una columna lumbosacra y una pelvis, ¿sí? Ahí tenemos mayor cantidad de estructura que atravesar, entonces vamos a utilizar un foco grueso, ¿sí? Foco fino, recuerden que es solamente para estructuras óseas. Bien, los léxicos que nosotros vamos a utilizar en radiología va a ser radiolúcido y radioopaco. Ustedes tienen que recordar que el nombre va a hacer referencia a lo opuesto. Por ejemplo, si yo digo radiolúcido, me estoy refiriendo a que en la imagen, en la radiografía, lo voy a ver de color negro. Si yo digo radiolúcido, lo voy a ver de color, perdón, si yo lo digo de radiolúcido, lo voy a ver de color negro. Si yo digo radioopaco, lo voy a ver de color blanco, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de una radiografía de tórax frente. Por ejemplo, los pulmones, que yo lo veo de color negro, voy a decir que lo veo radiolúcido, y los huesos se observan radioopaco, ¿sí? Los huesos yo lo veo de color blanco y lo estoy viendo radioopaco, ¿sí? Eso al principio es como que te marea un poco el nombre, pero por eso les digo que ustedes tienen que recordar el nombre a lo contrario de lo que dice, ¿sí? Radiolúcido es lo negro, radioopaco es lo blanco. Ese es el léxico que nosotros vamos a utilizar en lo que es radiología convencional, ¿sí? Bien, ya hablé entonces de esto, ahora me voy a meter en el cuarto oscuro. Bien, el cuarto oscuro vamos a decir que va a ser una sala, ¿sí? Cercano a la sala de rayos o a la sala de diagnóstico, se va a encontrar dentro de todo cercano a la sala donde yo estoy trabajando, ¿sí? La ubicación de este cuarto oscuro va a ser, va a tener en realidad un sistema de laberinto, puede ser, esos son los accesos, un sistema de laberinto. Otro puede ser de puertas paralelas va a ser cuando una se cierra, automáticamente se abre la otra, o la puerta giratoria, ¿sí? Estos accesos serían los ideales, ¿por qué? Porque lo que en realidad no debe pasar con estos accesos es que no haya filtración de luz blanca dentro del cuarto oscuro. Entonces, si definimos al cuarto oscuro, vamos a decir que es un lugar donde se hace la carga y descarga de los chasis, ¿sí? Bien, este cuarto oscuro va a tener una iluminación, ¿sí? Una luz blanca, que en realidad no se trabaja bajo esa luz blanca, porque si no lo que haría es velar las películas radiográficas, ¿sí? Y vamos a tener una luz roja, puede llegar a ser hasta de color naranja, ¿sí? Pero mayormente es la de color roja. Esa luz es la luz de emergencia, ¿sí? Y en el cuarto oscuro va a estar oscuro y vamos a trabajar con esa luz de emergencia. O sea, si tengo que describir la iluminación del cuarto oscuro, vamos a decir que está compuesta por dos luces, ¿sí? La luz blanca y la luz roja. Se trabaja bajo la luz roja. En algunos lugares, yo cuento como anécdota, que puede ser que suceda también,
que no exista esa luz roja y se trabaje a oscuras realmente, ¿sí? Alrededor de unos segundos, el ojo toma la posición del lugar de la oscuridad y el ojo automáticamente empieza a ver en esa oscuridad, por más que al principio sea todo oscuro y no veamos nada, ¿sí? Bien, este cuarto oscuro se va a dividir en dos partes, una parte seca y una parte húmeda. La parte húmeda, vamos a decir, donde se van a encontrar los líquidos. ¿Qué líquidos son? Los líquidos, los químicos, el revelador y el fijador, ¿sí? El agua también podemos encontrar, que están dispuestos en unos tachos, ¿sí? Donde se prepara esos líquidos que van a estar conectadas a la procesadora. Bien, por otro lado, vamos a decir que la parte seca va a estar compuesta por una mesa, donde arriba de esa mesa se va a hacer la carga y descarga de los chasis, y mismo arriba de la mesa van a estar dispuestas las cajas con las películas radiográficas, ¿sí? Tenemos distintos tamaños de película radiográfica, y lo cual decimos lo mismo que hay distintos tamaños de chasis, ¿sí? Que son los mismos. ¿Cuáles serían esos tamaños? 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 35 y 35 por 43. Esos son los chasis estándar con los cuales se trabaja. Muchas veces también se van a encontrar que mayormente en los hospitales no hay insumo, así que no están funcionando, lo sacan de funcionamiento a determinados tamaños de chasis, ¿sí? Y quizás se trabaje solamente con un 43. Últimamente sucede eso, ¿sí? Que no hay insumo, entonces por eso se trabaja con las películas grandes, ¿sí? Bien, eso es lo que encontramos entonces en el cuarto oscuro. Bien, voy a hablar de la película radiográfica. La película radiográfica vamos a decir que es sensible a la luz blanca y a los rayos X, ¿sí? La película radiográfica, si ustedes recuerdan, yo les había hecho un dibujo de cómo estaba compuesta esa película radiográfica, ¿sí? Yo les había dicho que tenía doble emulsión. ¿Qué significa eso de tener doble emulsión? Significa que cuando yo saco la película dentro de la caja y la voy a colocar en el chasis, ponga como la ponga, ¿sí? De los dos lados va a captar radiación, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la película de mamografía tiene un solo lado de emulsión, o sea que va de una manera específica dentro del chasis, ¿sí? En la de radiología no hace falta que vaya de una sola forma, ¿sí? Recuerden que como lo saco, yo lo coloco dentro del chasis. Por eso es importante decir que la película radiográfica tiene doble emulsión. Bien, va a estar constituida en realidad por 7 capas esta película radiográfica, donde vamos a tener el recubrimiento, la emulsión, ¿sí? Que la emulsión es la gelatina con halogenuro de plata, y la capa adhesiva, ¿sí? La base. Del otro lado voy a tener lo mismo, ¿sí? Voy a tener la capa adhesiva, la emulsión, el recubrimiento y la base de la película radiográfica, porque vuelvo a repetir, tiene doble emulsión, ¿sí? Bien, ¿esto qué hace? Una vez que atraviesa los rayos X al paciente, se va a convertir en la imagen latente. Esa imagen latente, ustedes tienen que recordar que es la imagen invisible, ¿sí? Una vez que pasa por el revelador, se va a convertir en negativo. Cuando pase por el fijador, va a fijar esa imagen latente, ¿sí? Después va a ser el procedimiento de que elimina esas sales de plata que no fueron visibles
Eso lo hace el fijador, o sea que va a estar fijando la imagen, pasa por el lavado, el secado y sale la película radiográfica con la imagen visible, ¿sí? O sea que hay dos imágenes, la imagen latente y la imagen visible. Si yo hablo de imagen latente, me estoy refiriendo que es una imagen invisible, ¿sí? A través de los procesos químicos, el revelador, que ya les dije que hace convertir la película en negativo, pero el proceso del químico revelador y fijador sí van a transformar esa imagen latente en lo que es la imagen visible. Bien, hablé de película radiográfica. Antes que me vaya a lo que es el chasis, que les voy a mostrar obviamente, voy a decirles en realidad, ¿sí?, cómo se forma esta imagen, ¿sí?, cómo se transforma, más allá que sabemos que la radiación, ¿sí?, atraviesa al paciente, pasa por el chasis y llega a la película radiográfica. Vamos a decir que atraviesa distinto, el haz de radiación va a atravesar distintos grosores o espesores de tejido, y esta imagen remanente, imagen latente, ¿sí?, va a estar dada por la radiación exclusivamente que sale del paciente, ¿sí?, que va a llegar a la película radiográfica de qué forma, absorbida por los cristales de halogenuros de plata, que es la constitución de la película radiográfica. Los rayos X van a actuar sobre la emulsión sensible, ¿sí?, recuerden la doble emulsión de la película radiográfica, al igual que la luz visible, que va a ser la radiación, va a actuar sobre esa emulsión y junto con la luminiscencia van a convertir en esa imagen latente en visible, ¿sí? Es como un poco difícil de entenderlo, pero hay que pensar desde el momento que los rayos atraviesan al paciente cómo hace la conversión de la imagen latente a lo que es la imagen visible. Bien, voy a hablar de chasis, me tocaría hablar de chasis, según mi ayuda de memoria. Bien, chasis es esto que tengo acá, ¿sí? ¿Qué sería? Vamos a decir que chasis es una caja, ¿sí?, de plástico rígido, es una caja de plástico rígido, ¿sí? Caja, ¿por qué es? Porque dentro de ella voy a contener a la película radiográfica, ¿sí? Dentro del chasis va a estar la película radiográfica. Este chasis, ¿qué función va a cumplir? Que la va a proteger a la película radiográfica de la luz blanca, ¿sí? Porque si no, si andaría la película, la saco de la caja y la llevo en la mano, estaría velada esa película radiográfica y no nos serviría para tomar lo que son las radiografías, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la protege de la luz blanca y también la va a proteger de todo tipo de manipulación y de daños externos. Manipulación, que yo ande con la película radiográfica, si la moje o mismo de la transpiración queden marcadas las huellas digitales, porque quedan marcadas, ¿sí? De que la deje en un lugar donde no esté acorde la película radiográfica, ya sea de humedad, ¿sí?, mismo de que si está mojado el lugar a donde la apoyo y demás. Y sobre todo de los daños externos. ¿Qué me refiero con daños externos? De los fluidos que puede llegar a traer el paciente. Los fluidos sería en este caso, por ejemplo, sangre. Si viene un paciente ensangrentado y yo lo apoyo sobre el chasis, la sangre va a quedar, ¿sí?, sobre el chasis y no va a llegar a la película radiográfica. De esa forma la estoy protegiendo de los daños externos, ¿sí? Bien, entonces es una caja de plástico rígido que va a contener la película radiográfica. Por otro lado, vamos a decir que de un lado
del chasis, de este lado de color rojo o naranja, vamos a decir que está plomado, o sea, si yo hago una exposición, una mano, un dedo, hago el disparo, no va a llegar la radiación a la película radiográfica, porque de este lado está plomado. De este lado no está plomado, o sea que todas las exposiciones que hagan lo voy a hacer sobre la cara negra, ¿sí? Bien, dentro del chasis vamos a encontrar algo súper importante, esto y esto, que son las pantallas reforzadoras, ¿sí? Es un convertidor de energía de haz de rayos X que al ser penetrado el paciente va a convertir esta energía, ¿sí?, en una luz, podemos decir, ¿sí? Es súper importante que el chasis tenga estas pantallas reforzadoras una y otra, porque va a estar en contacto directo con la película radiográfica. Si yo lo quiero llevar a un ejemplo, sería como, por ejemplo, tener una hoja de calcar. Vieron que copio la imagen, el contorno, cuando voy a pasarlo al papel, traspaso ese dibujo, ¿sí?, a través de la hoja de calcar. Esto sería lo mismo, ¿sí? Esta pantalla sería que capta la imagen latente y al estar en contacto directo e íntimo con la película radiográfica, lo que va a hacer es llevar esa imagen latente hacia la película radiográfica, ¿sí? Copia la imagen. Entonces vamos a decir que estas pantallas es un convertidor de haz o convertidor de energía, ¿sí? Bien, eso tengo para decir de chasis, ¿sí?, de las pantallas, que son súper importantes. Lo que puedo llegar a decirles también es con respecto a la radiación, ¿sí? Básicamente tienen que recordar que radiación de fuga sería todo lo que escapa de la carcasa de plomo, ¿sí?, de esa carcasa que les describía qué función cumple. La radiación directa o primaria sería la que atraviesa al paciente, ¿sí? La que sale del tubo sería esa radiación directa o primaria con la que nosotros vamos a trabajar, y después vamos a tener lo que es la radiación residual, que esa va a ser una vez que atraviese al paciente y choca, ¿sí?, con el chasis, ahí sería la radiación residual, ¿sí? Eso sería como importante en cuanto a la radiación que tenemos del equipo. Después tenemos lo que es la radiación de fuga, más esa radiación dispersa, va a ser la radiación secundaria, que sería lo que quedaría en el ambiente, ¿sí? Y otra cosa que me acuerdo de radiación dispersa es lo que nosotros, recuerden que para evitar mayormente esa radiación dispersa, lo que hacemos justamente es colimar, ¿sí? Entonces tienen que recordar radiación de fuga, radiación primaria o directa y la radiación residual. Bien, voy a cortar el video acá porque se hizo larguísimo, casi una hora. Me tocaría hablar un poquito de las protecciones radiológicas, pero lo voy a dejar, por decirlo así, para otro capítulo. Así que recuerden todo lo que hablé acá. Hablé desde la sala, los accesorios que encontramos dentro de la sala de rayos X, del tubo y sus efectos, súper importante que lo sepan como la palma de sus manos, los colimadores, qué función cumple y demás, el potterbuki, la rejilla o parrilla antidifusora, el comando, las técnicas que utilizo en el comando, el léxico que voy a utilizar, el cuarto oscuro, sus accesos, su iluminación, cómo se divide ese cuarto oscuro, qué encuentro ahí adentro, la película radiográfica y su composición, cómo se forma la imagen
latente, la imagen visible, ¿sí? Cómo se transforma esa imagen una vez que atraviesa el paciente. Hablé de chasis, de pantalla reforzadora, de los distintos tipos de radiación, ¿sí? Que tenemos desde radiación de fuga, radiación directa o primaria y la radiación residual, ¿sí? Un montón de conceptos que tienen que tener en claro. Cualquier duda me van a ir consultando. Les mando un saludo virtual a todos.